Hola, buen día, bienvenido. Comencemos nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy revisaremos del capítulo 28 del libro del profeta Ezequiel los primeros 10 versículos para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La naturaleza del pecado. La naturaleza del pecado. Recuerden que para el tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, en la Nueva Traducción Viviente y en Reina Valera 60. Leamos primero en la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios, capítulo 28, versículos 1 al 10. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: Yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tu riqueza se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender. Morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mata y diciendo: Yo soy tu Dios. Tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. La misma porción, capítulo 28, versículos 1 al 10, dice la palabra: Después recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, dile al príncipe de Tiro este mensaje de parte del Señor soberano. En tu gran arrogancia afirmaste: soy un Dios, estoy sentado en un trono divino en el corazón del mar. Pero eres solo un hombre y no un Dios, aunque te jactes de ser un Dios. Te crees más sabio que Daniel y piensas que ningún secreto está oculto de ti. Con tu sabiduría y entendimiento has acumulado mucha riqueza, oro y plata para tus tesoros. Sí, tu sabiduría te hizo muy rico y tu riqueza es muy orgulloso. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: ya que te crees tan sabio como un Dios, haré que te ataque un ejército extranjero, el terror de las naciones. Ellos desenvainarán sus espadas contra tu maravillosa sabiduría y profanarán tu esplendor. Te hundirán en la fosa y morirás en el corazón del mar, traspasado de muchas heridas. Te jactarás entonces diciendo: soy un Dios frente a tus asesinos. Para ellos no serás un Dios, sino un simple hombre. Morirás como un pagano, en mano de los extranjeros. Yo, el Señor soberano, he hablado. La naturaleza del pecado. La caída del gobernante de Tiro. La endecha contra la arrogancia del príncipe. Este es el tercer mensaje de Ezequiel contra Tiro, que es dirigido específicamente a su gobernante. El pecado subyacente del rey de Tiro fue su orgullo, lo que lo llevó a verse a sí mismo como un Dios. Sin embargo, Dios dijo que él era solo un hombre y no un Dios. Dios no permitiría que el orgullo del gobernante de Tiro quedara sin respuesta. Este rey, que afirmaba ser un Dios, sufría una muerte innoble a manos de los babilonios. El logro de riqueza económica había traído consigo una sensación de orgullo. El proceso se resume en el versículo 5. La gran habilidad en comerciar había llevado a una gran riqueza, y la gran riqueza había llevado al orgullo. Se representa al rey de Tiro como creyendo ser tan sabio como un Dios. La profecía advierte que el castigo para tal arrogancia sería humillante y final. Es fácil hallar otros ejemplos de tal orgullo y subsecuente caída a través de la historia y en la actualidad. Es este juicio del gobernante de Tiro que parece que se abordan dos personas diferentes. El príncipe de Tiro, versículo 1 al 10, y el rey de Tiro, versículos 11 al 19. El primer discurso es una declaración de juicio divino, mientras que el segundo es más una lamentación. Ambas personas
eran culpables de gran orgullo debido a su sabiduría y riqueza, y ambas abusaron de sus privilegios y ofendieron al Señor. De hecho, el príncipe de Tiro incluso afirmó ser un dios. Sin embargo, los invasores extranjeros destruirían al príncipe de Tiro, mientras que el Señor mismo juzgaría al rey de Tiro. El príncipe es llamado un hombre, pero el rey es llamado el querubín ungido. Más de un estudiante ha identificado al príncipe de Tiro como el gobernante de la ciudad cuando Nabucodonosor invadió, pero ven al rey de Tiro como Satanás, el enemigo de Dios, del pueblo judío, que energizó al príncipe y lo usó para lograr sus propios propósitos malvados. En este juicio sobre el príncipe de Tiro, donde vemos que el problema es el orgullo. Ese es el problema, un pecado que Dios odia. Este gobernante estaba orgulloso de su sabiduría y su riqueza, y debido a este orgullo se exaltó a sí mismo como un dios. Sin embargo, Dios demostraría que no era más que un hombre, porque el príncipe de Tiro sería asesinado y moriría como cualquier otro hombre. Cuando leemos las Escrituras, encontramos ocasiones en que Dios juzgó gobernantes arrogantes como Faraón, a quien los egipcios trataron como un dios, a Nabucodonosor, a Herodes Agripa. Los líderes mundiales que ignoran al Señor y actúan como si fueran dioses serán expuestos y también serán juzgados. Al gobernante de Tiro se le da el trato como representante de toda la nación fenicia, que como individuo particular ocupaba causalmente el trono. A causa de su ubicación absolutamente segura y también a su situación financiera totalmente segura, basada en sus extensas empresas comerciales, Tiro se consideraba el dios del mar. La ciudad se sentía muy orgullosa de lo que había logrado y de su estado actual. Sin embargo, vemos aquí cómo Dios refutó las ideas que Tiro sostenía, cómo exclamó con ironía y cómo se identificó el problema: el orgullo basado en el éxito. Cuando los logros motivan el orgullo, puede llevar solo a una cosa: la rebelión en contra de Dios. Cuando nos hemos convencido de que somos por completo autosuficientes, independientes y seguros, entonces no hay cabida para el Señor, que es el dador de todos los buenos dones. Una actitud así llevará inevitablemente a que nos separemos de la familia de Dios, y a que tengamos en poco a quienes nos rodean. Ambas cosas traerán sobre nosotros la ira de Dios. Los babilonios, los fuertes de las naciones, castigarían a Tiro, destruirían su belleza y su sabiduría y la aniquilarían por completo. Obviamente las pretensiones que tenía Tiro de considerarse divina resultarían inútiles. ¿Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios? El error de nuestra era podría ser el título del mensaje aquí en el capítulo 28. El error, la materia, es lo que más importa. Resultados del error, los efectos sobre Tiro y sobre nosotros, de un énfasis exagerado sobre la prosperidad material. Corrección del error mediante la invasión vertical mantenida por Ezequiel, la elevación de nuestros afectos y el poner primero lo que es primero. Así este mensaje de Tiro se vuelve íntimo. El capítulo 28 de Ezequiel es uno de los más difíciles de interpretar de todo el libro. Esto es así por varios motivos. En cuanto al texto mismo, se puede mencionar en primer lugar la forma literaria. ¿Es poema o es prosa? Por otro lado, las relaciones del capítulo también son fuente de problemas. La unidad del texto, ¿fueron escritas las dos secciones al mismo tiempo? Como factor extratextual, se le deben agregar las distintas interpretaciones históricas. ¿De quién está hablando este pasaje? Pregunta que no está exenta de nuestras ideologías y teologías impuestas al texto. El propósito de esta lectura es tratar de descubrir el significado del mismo y su aplicación a la vida, tratando de no caer en lugares comunes que poco tienen que ver con el contenido del capítulo. Lo primero que hay que reconocer es la profunda diferencia entre los primeros 10 versículos y la segunda parte del versículo 11 al 19. Esta sección primera
del capítulo 28 está dirigida al soberano, al príncipe, mientras que la segunda al rey, al Melec. Mientras que la primera sección es un mensaje de juicio directo, la segunda es un lamento. Finalmente, es la primera sección donde los agentes del castigo serán extranjeros, mientras que en la segunda Dios mismo será el que castigue directamente. De la misma manera que hay diferencias, se puede notar la unidad temática, comenzando con la naturaleza del pecado, la identificación personal. La estructura comienza con una introducción que le sigue la presentación del pecado y termina con el castigo, y una semejanza de vocabulario que se habrá de mencionar a lo largo de la presentación. Así es la caída del príncipe de Tiro. Se describe su altivez, su sabiduría, su riqueza, y después su destrucción a manos de los babilonios. Sin duda, este príncipe es sombra del anticristo. Ezequiel debe proclamar al rey de Tiro: tú piensas que eres un dios, pero no lo eres. Tu astucia y perspicacia para los negocios te han traído una gran recompensa económica, que a su vez te ha hecho engreído. Por tu vanidad tendrás una muerte humillante en manos de extranjeros. Cuando te enfrenten serás solo un mortal, no un dios. Es esta predicción de la caída y la ruina del rey de Tiro, quien a la destrucción de dicha ciudad es señalado en especial como blanco de los dardos de Dios. La lamentación por el rey de Tiro, aun cuando ha caído por su propia iniquidad, es la segunda parte. Y este capítulo finaliza con la profecía de la destrucción de Sidón, que estaba ubicada en la vecindad de Tiro. Finalmente, la promesa de restauración de Israel, del Israel de Dios, aunque en el día de su desgracia habrán sido objeto de insultos y escarnio por parte de sus vecinos, completa el capítulo 28. La fórmula introductoria sigue la forma habitual en el libro de Ezequiel sobre la que se ha hablado. Lo singular en esta es a quien se dirige: di al soberano de Tiro. En términos generales se trata de un vocablo que se dirige no a la persona, sino a la función como personificación y representante de la nación. Etimológicamente, la palabra Nagid viene de un verbo que significa literalmente hacer saber, Nagat. De allí que el líder es el que guía, hace conocer y al mismo tiempo es conocido por el pueblo. Como se ha mencionado, este texto se dirige a los líderes y no a los monarcas. De allí la diferencia entre los versículos 1 y 10 y del 11 al 19. Son por un lado producto y también responsables por el carácter del pueblo al que gobiernan. El liderazgo surge del pueblo, son parte del mismo y al mismo tiempo con sus actitudes forman al mismo pueblo que los ha elevado a esa posición. De esta manera, en la condena contra los Nagid de Tiro es el mismo pueblo el que estaba siendo juzgado. La naturaleza del pecado la observamos al presentar el pecado de Tiro. Tu corazón se enalteció, detallando qué implicaba esto de manera concreta. Se debe tener presente el término corazón, que se refiere a voluntad o la vida interior de una persona, y el término enalteció significa literalmente ser alto y se usa en relación con la diferencia entre cielos y tierra. La frase implica que se elevó a sí mismo. El texto contiene 3 expresiones que muestran de manera concreta la actitud del liderazgo de Tiro. En primer lugar dice: yo soy Dios, o yo soy un Dios. Esta declaración, como todo el pasaje, tiene por lo menos algunas particularidades a considerar. La primera es que la palabra que se traduce Dios no es la tradicional Elohim, sino Él, que como designación de la divinidad es más amplia que la primera mencionada. Por otro lado, la ausencia del artículo no indica necesariamente que se lo deba entender como indefinido, como la mayoría de las traducciones. Quizás es mejor contemplar la posibilidad de que se consideraba divino, no necesariamente un Dios. En segundo lugar, se enorgullecía, se enaltecía con la autoridad que había logrado. El liderazgo de Tiro y de la ciudad misma se consideraba a sí misma sentada en un trono. La palabra se traduce sede, moshab, significa literalmente trono, a lo que se agrega la palabra dioses, que en este caso es Elohim.
y se debe traducir de esta manera: dioses. En otras palabras, se asignaban a sí mismos el poder de decidir sobre el camino en los mares. El dominio que había logrado los había llevado en esa dirección. En tercer lugar, reclamaba para sí una sabiduría divina. La última frase del versículo 2 tiene este sentido. Como ya se dijo, corazón se refiere a la vida interior, especialmente la capacidad de decidir, voluntad, que en el pensamiento del Antiguo Testamento era la esencia de la sabiduría, Jokmah. Los versículos 3 al 5 agregan datos sobre esta frase. Se menciona al conocido sabio Daniel. Se le dan dos sentidos al término sabiduría. El primero, que no hay ningún misterio que te sea oculto. En realidad el término se traduce misterio, significa literalmente secreto, Satán. Ellos conocían los secretos del dominio sobre los mares y la manera de comerciar en ellos. El segundo sentido, y sobre el que se pone especial énfasis, tiene que ver con los logros económicos de esta sabiduría, que de alguna manera están asociados al primer sentido mencionado. La perspicacia para desarrollar un sistema comercial que los llenó de dividendos. Fueron justamente estos logros económicos los que llevaron a arrogancia a Tiro. En síntesis, el pecado que en estos versículos se le achaca a los líderes de Tiro es el de haber desarrollado un sentido de superioridad, un principio de divinización personal en base al dominio y logros que había alcanzado. Ser bueno, crecer en una tarea no es malo. No darse cuenta de que eso es un don que se recibe de parte de Dios, sí lo es. Cuando un país, liderado por sus príncipes, llega a la conclusión de que por sus logros tienen ellos mismos el dominio y el manejo de la situación, está en condiciones de caer en pecado como el de Tiro. Así vemos el juicio sobre él mismo. La presentación de la sentencia se inicia con la forma habitual, por tanto, así ha dicho. Sin embargo, el profeta decide recapitular la razón básica de la misma. Igualaste tu corazón con... Esta frase o recapitulación merece también algunas observaciones. La primera tiene que ver con la palabra igualaste, que traducida literalmente del hebreo es colocaste a nivel. Es decir, se ponía a la altura de una divinidad. La palabra de Dios se debe traducir con minúscula. Se creían dioses, es decir, divinos, con dominio sobre las situaciones. Finalmente, como se ha mencionado cuando se habla del corazón, se refiere a la vida interior y a la capacidad y fuerza para decidir. De manera que podemos traducir, crees tener la inteligencia de un Dios. Es posible la traducción más correcta y quizá la más clara. Fue por su propia audacia y arrogancia en la que reclamaba para sí capacidades y prerrogativas divinas lo que lo llevó a su propia perdición. En realidad, la síntesis del castigo se encuentra en el versículo 9. Eres hombre. Dios colocaría a ese pueblo a nivel de los demás, por lo que estaban expuestos a las mismas circunstancias de los otros pueblos. En este texto se mencionan los agentes o instrumentos humanos del castigo. En el capítulo 26 se mencionó por nombre a Nabucodonosor. En este pasaje, al contrario, no se limita a un solo pueblo, sino la presentación de los que ejecutarían la pena que Dios mismo había decretado. Son extranjeros, Sarim, la palabra que significa en realidad enemigos y crueles, Aritz, usado en una construcción superlativa, lo peor de lo peor. Toda su hermosura y su esplendor no solamente caerá bajo la espada de estos, sino que al mismo tiempo será motivo por el que estos se interesarán en la ciudad. Su pretendida capacidad y el conocimiento sobrenatural se descubrirá como simplemente humana, superior por sus logros, pero dentro de la esfera humana. El término que se traduce hombre, Adam, es genérico y significa literalmente ser humano. Aquí el texto opone lo que ellos creían ser, divinos, con lo que realmente eran, humanos. 3 veces se menciona la palabra morirás, o muertos en estos versículos, a lo que hay que agregar descender a la fosa. Esto muestra las limitaciones que tenían. Su tiempo de vida estaba limitado y no lo manejaban ellos. Este texto recuerda la parábola de Jesús, en la que el rico creía poder manejar el tiempo como los habitantes de Tiro.
La extensión de la vida es algo que no está en manos de los hombres ni de las naciones, sino de Dios. Él es el que decide el tiempo de las personas y de los pueblos. Una vez decretada y ejecutada la sentencia contra Tiro, le sigue de manera natural un poema de lamento o quiná. Como ya se ha dicho, estos poemas se recitaban en los funerales. La presentación de la siguiente división como un lamento indica que se había consumado la muerte de la ciudad. El rey de Tiro, aquí singularizado de entre el resto, recibe este mensaje de parte del Señor Jehová para él, y el profeta se lo envía, el profeta se lo hace llegar. Debe echarle en cara su orgullo. Solo un orgullo, justamente llamado satánico, puede hacer que un mero hombre se crea Dios. Quizá pensaba que la ciudad de Tiro dependía de él tan necesariamente como depende el mundo de Dios que lo creó. Pero se le dice claramente que no es un Dios, sino un mero hombre, una frágil y mortal criatura de Dios. No importa que le aluden hasta que lo adulen, hasta hacerle creer que es superior a todos los demás mortales. Con fino sarcasmo se le dice: he aquí, tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Así como algunos reyes de Judá eran aficionados a la agricultura, así el rey de Tiro era aficionado al comercio, y de este modo había acumulado riquezas y adquirido oro y plata en sus tesoros. Atribuía a sí mismo y a su sabiduría y a su sagacidad el incremento de sus riquezas, no a la providencia de Dios. Se le olvidaba así del que da el poder para hacer las riquezas. Se creyó sabio porque era rico, siendo así que un necio puede llegar a enseñorearse de una gran fortuna. Como quiera que el orgullo va delante de la destrucción y un espíritu altivo antes de una caída, el profeta tiene que referirle al rey de Tiro esa destrucción y esa caída por haber pretendido ser un dios. Vas a dejar de ser ni siquiera hombre. He aquí que yo traigo sobre ti extranjeros, los más feroces de las naciones, los caldeos, un ejército formado de soldados de muchas naciones y temibles por su fuerza y su ferocidad. Destruirán todas las riquezas que el rey acumuló con sabiduría y mancharán tu esplendor, es decir, profanarán esa gloria que él ha considerado divina. Y hasta en su muerte va a quedar tan envilecido que puede desesperar de ser deidificado después de morir. ¿Acaso le dirá al que le mate: yo soy Dios? La muerte de incircuncisos significa aquí una muerte vergonzosa, la de los pasados a cuchillo y cuyos cadáveres o yacen sin sepultar y sin honor, o son enterrados donde mejor parece, sin discriminación y sin honores fúnebres. El príncipe, el rey de Tiro, representa al pueblo en su orgullo y soberbia. Se le responsabiliza de ellos delante de Dios. El profeta le declara hombre y no Dios. Los reyes orientales, a diferencia de los emperadores romanos, no creían en su propia divinidad. Ezequiel quiere destacar la opinión enaltecida que el rey tenía de sí mismo. Irónicamente, Ezequiel le dice que eres más sabio que Daniel. Ya en esta época temprana, Daniel se había distinguido en Babilonia como hombre sabio en las cosas de Dios. Con estas características, el profeta quiere presentar en persona del rey el espíritu del pueblo. Este espíritu de orgullo y soberbia había de desaparecer con toda la venida de los conquistadores, los caldeos, que habían de destruir la gran ciudad comercial. Baal o Itobal II era el príncipe o rey de Tiro, y habiéndose enaltecido con orgullo excesivo, reclamó para sí honores divinos. El orgullo es el pecado peculiar de nuestra naturaleza caída. Ninguna sabiduría puede guiar a la felicidad en este mundo o en el venidero salvo la que da el Señor. El antiguo príncipe de Tiro pensó que era capaz de proteger a su pueblo por su propio poder y se consideró como igual a los habitantes del cielo divino. Si fuera posible habitar en el jardín del Edén o hasta entrar en el cielo, ninguna felicidad sólida podría disfrutarse sin una mente humilde, sana y espiritual. Todo orgullo espiritual es especialmente dado del diablo. Los que consienten deben tener la expectativa de perecer irremediablemente. Ahora
de todo esto que ha de venir, Ezequiel profetiza contra Tiro. Enfoca su profecía a su líder. El pecado del líder es soberbia. Ezequiel también hace una aplicación más amplia, hablando acerca del príncipe espiritual de Tiro, Satanás, a quien el pueblo le seguía en realidad. Daniel había sido un funcionario importante en el reino de Nabucodonosor y era bien conocido por su sabiduría. Daniel proclamó que toda su sabiduría provenía de Dios. En contraste, el rey de Tiro pensaba que él mismo era un Dios. Cuando el pueblo realmente sabio está cerca de Dios, reconoce su necesidad de depender de su dirección. Así es abatida el orgullo del príncipe de Tiro. Esta profecía adicional contra Tiro está dirigido a su príncipe en la época de Ezequiel, que es Itobal II. En la profecía, el rey es condenado sobre la base de sus crímenes hacia Dios, no específicamente hacia Israel, que él no adoró al único Dios verdadero, que él no pidió perdón por sus pecados, ni reconoció que era quien le había dado todos sus dones. Sus crímenes hablaban por sí mismos. Debe haberlo sabido mejor y no tenía ninguna excusa. El pecado principal por el cual el príncipe fue condenado fue la arrogancia, esa forma arrogante de orgullo que creó la convicción de yo soy un Dios. En el antiguo cercano oriente había varios entendimientos de la naturaleza de la realeza humana. En términos generales, la visión típica de Siria y Mesopotamia era que los reyes eran seres humanos, pero nombrados por un Dios, y por lo tanto, en algún sentido especial, eran los instrumentos de la autoridad de ese Dios. En Egipto, a modo de contraste, se creía que el faraón o rey eran en cierto modo divinos, un Dios entre la familia más grande de seres divinos. En Tiro, el concepto de realeza era esencialmente el típico de Siria o Mesopotamia, aunque bien pudo haber sido influenciado por conceptos egipcios, ya que Tiro tenía vínculos comerciales íntimos con Egipto. La esencia de la crítica del profeta, sin embargo, no está en contra de la noción tiria, sino en contra de la noción particular hinchada de la realeza divina. Todos los seres humanos pueden tener y desarrollar los diversos atributos de la sabiduría que en perspectiva bíblica abarcan tanto las habilidades como el conocimiento, y el ejercicio de la sabiduría puede conducir al éxito. Su fruto puede ser riqueza, reputación, poder, influencia y diversas formas de avance en la vida. Pero el poseedor de sabiduría debe saber no solo cómo usarla, sino también cómo vivir con sus resultados. La sabiduría es dada por Dios, pero su desarrollo y uso son una responsabilidad humana. Y debido a que muy a menudo el éxito que sigue al ejercicio de la sabiduría humana puede haber sido logrado en parte por el trabajo duro, es fácil recordar el propio esfuerzo y olvidar el don divino sin el cual todo esfuerzo habría sido inútil. El orgullo que puede surgir de los éxitos de la sabiduría es un orgullo arraigado en el olvido. El que domina la verdad de la sabiduría humana es el que recuerda que su fuente es Dios. Así que nosotros no olvidemos de dónde proviene nuestra fuerza, de dónde provienen los dones, porque esto nos evitará que el pecado germine y que el pecado haga presa de nosotros. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor porque podemos leerla. Y Padre bendito Señor, te rogamos que en este día, Señor, tú nos permitas seguir creciendo en estatura, en sabiduría, en conocimiento, Señor, y sobre todo en amor para contigo y nuestros prójimos. Padre, dejamos todo en tus manos, rogamos a ti y clamamos a ti por estas bendiciones y por las necesidades, Señor, que tenemos para que tú lo suplas según tu santa voluntad. Todo lo dejamos en tus manos, Señor, todo lo clamamos a ti, lo pedimos y rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.